En nuestro bloque de entrevistas ya damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Nos acompaña la señora Leslie Gamarra Gómez, asesora técnico registral, y el señor César Benítez, asesor técnico registral. Vamos a hablar sobre este tema tan importante, las medidas cautelares y también el proceso de registro y todo lo que tiene que ver justamente sobre este tema, a quien ya damos la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo están? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Un saludo para todos los televidentes también. César, ¿cómo estás? Buenos días, Edgar. Un saludo a la audiencia. Bien, en este espacio lo que hacemos es tratamos de poder exponer a los televidentes estos temas para poder entender el alcance y de qué manera hoy día se trabaja. Y queremos arrancar con lo básico, sería para poder entender sobre las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Genial. Bueno, las medidas cautelares son disposiciones judiciales que se dictan para garantizar el resultado de un proceso y asegurar que se pueda cumplir la sentencia. De esta forma no se vería perjudicado el derecho del peticionante una vez que culmine el juicio. Como sabemos, hay juicios que son muy largos y pueden pasar muchas cosas durante su transcurso. Entonces lo que se hace es se dicta una medida cautelar que garantice que en caso de que se dicte sentencia favorable o no, pueda cumplirse. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estas medidas cautelares? Están los embargos, está la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, la fianza real y la anotación de litis. Estas son las medidas cautelares que se inscriben en el registro de inmueble dentro de las condiciones y plazos que establecen la ley y el Reglamento General Técnico Registral. Es decir, que cuando hablamos de registro de inmuebles, siempre existen medidas cautelares que acompañan esto para poder garantizar que se cumpla el dictamen final, sería. Claro, de un juicio. Son medidas judiciales dictadas por un órgano jurisdiccional para garantizar que se cumpla una sentencia. Estas medidas cautelares, ¿quiénes acompañan dentro de la institución? En realidad la presentación es realizada por los juzgados. Ahora que tenemos la plataforma de oficios electrónicos, ellos directamente lo hacen a través de esa plataforma, y aquellos que no están dentro de esta plataforma de oficios electrónicos directamente se acercan a ventanilla, ya sea el abogado que está manteniendo el juicio o el interesado, y son ellos quienes dan entrada. Esto se lo puede hacer de manera electrónica ya ahora. Se puede hacer de manera electrónica hoy en día. Anteriormente, ¿cómo se hacía esto? Solamente por ventanilla. Tenía que presentarse. Así mismo, salía el oficio judicial, que eran 2 ejemplares, y esos 2 ejemplares tenían que presentarse en ventanilla o en todo caso la nota de comunicación del oficial de justicia acompañada del mandamiento de embargo que daba el juzgado ahora. Eso se le daba entrada en formato papel y ahí recién pasaba la sección. Hoy en día los juzgados que trabajan con la plataforma de oficios electrónicos directamente completan su formulario en la plataforma y eso nos llega directamente a nosotros y se le asigna un número de entrada. Volviendo al método tradicional, cuando Sí. uno se presenta en ventanilla, lleva este formato papel, siempre se habla de tener una copia adjunto, que siempre nos dicen, ya sea para poder garantizar o certificar de que hizo este proceso. ¿Qué pasa con el sistema electrónico hoy día? ¿Uno tiene la misma garantía de contar con esta documentación o cómo se maneja eso? Claro, queda la garantía que ellos tienen es el sistema en sí, ¿verdad? Se genera un número de entrada, ellos tienen una constancia. Un número de entradas. Así mismo, muchas veces el juzgado imprimen y adjuntan al expediente ese mandamiento o esa orden judicial que nos llega. Dentro de este proceso de medidas cautelares, podemos entender entonces de que con esto se garantiza y a partir de esto se da continuidad a lo que es el proceso normal. Así mismo, se hace una garantía y se continúa con el proceso hasta que finalice. Ahora, ¿quiénes intervienen en todo esto? En el proceso las partes, ¿verdad? Eso es algo extra registral. A nosotros simplemente nos llega la medida, que es lo que nosotros registramos en nuestro asiento, pero no tomamos intervención en el proceso. ¿Y cómo se procede a partir de esto a las anotaciones de estas medidas cautelares? Bueno, como te dije, ahora se presenta ya sea vía mesa de entrada o vía oficios electrónicos. Si se hace por mesa de entrada, hay que tener presente los usuarios, sobre todo, que tiene que acompañarse tantas copias como asientos registrales sean involucrados. ¿Por qué? Porque se forma un registro de ese oficio que ingresa, ¿verdad? Y si de repente hay asientos registrales que involucran a varias secciones, cada sección tiene su registro y en cada sección tiene que quedar una copia. Entonces ellos dan entrada, tienen que cumplir con ciertos requisitos que se controla tanto en mesa de entrada como en la sección inmobiliaria. Tienen que especificar la carátula del juicio, el monto del embargo, si tiene gastos de justicias, el acreedor, los datos completos sobre contra quién se decreta la medida, el nombre, apellido y número de cédula para que no haya confusión o cualquier otro inconveniente en el futuro. Entonces el funcionario registrador lo que hace es califica que se cumplan estos requisitos y si de la partida registral en sí no
no se constata la existencia de obstáculos para su anotación, se procede a la anotación. Como en la finca, en el asiento registral, se deja una marca, ya sea del embargo o de la anotación del litis, en donde se ponen los datos básicos, los datos que figuran en el oficio. Y a su vez, este mandamiento o este oficio se glosa en un registro de medidas cautelares, ¿verdad? Y ahí también se va glosando en orden cronológico y tenemos entonces por un lado el registro de medidas cautelares que se archiva en forma independiente y la marca sobre el asiento registral que está involucrado. Para poder tener esta marca tiene que cumplir con todo. Con todos los requisitos. Si es que falta alguno de los requisitos esenciales, el oficio sale con nota negativa. Pero con la posibilidad de revocar esto y volver a Claro, incluir. con la posibilidad de que ingrese un nuevo oficio, no ya el mismo. Es un nuevo oficio. Es un nuevo oficio porque no puede salvarse sobre el mismo los datos. Si sale, por ejemplo, que no tiene, el monto no coincide, ¿verdad? Y le sale con nota negativa, el juzgado tiene que rectificar a través de un nuevo oficio judicial y poner los datos correctos. Muchas veces también sale con nota negativa. ¿Por qué? Porque viene la anotación y nos viene el levantamiento, que tiene que cumplir básicamente con los mismos requisitos, pero el levantamiento lo ordena otro juzgado, por ejemplo, ¿verdad? Y una de las condiciones esenciales para el levantamiento de las medidas cautelares es que el mismo juzgado que decretó la medida es quien tiene que proceder posteriormente a su levantamiento. Sin embargo, en la práctica a veces eso no se cumple porque tenemos la inhibición de juzgados o la recusación de jueces. Entonces, otro el juzgado que termina levantando la medida y se olvidan de dejar constancia de eso en el oficio judicial. Entonces, registros públicos no puede tener conocimiento de qué pasó y le sacan con nota negativa. En ese caso, vuelve a ingresar un oficio judicial, se aclara esa circunstancia y ahí recién se procede a la anotación o al levantamiento. ¿Existe un plazo en donde uno tiene que hacer todo esto una vez que tenga una nota negativa? Porque me parece importante esto, porque hablamos de los pormenores que se dan dentro de este proceso, a lo cual ustedes están prácticamente ajenos, pero finalmente también están dependientes de esto y también es para poder dar continuidad a este proceso. ¿Existen plazos que se tienen que cumplir en ese sentido? Sí, las medidas cautelares tienen primero el plazo para su anotación, ¿verdad? Una vez que ingresa el pedido tenemos 10 días, o sea, la sección inmobiliaria tiene 10 días para proceder a la anotación y a la expedición del mismo, ya sea de forma favorable o con nota negativa. Si el oficio sale con nota negativa y de repente el recurrente o el interesado considera que esa nota negativa no corresponde, tienen un plazo de 30 días para apelar ante la dirección del registro inmobiliario, o sea, si correspondiere, ¿verdad? Presenta su oficio original y los fundamentos de su apelación y nosotros a su vez tenemos también el plazo para expedirnos. Se corre traslado a la sección, ellos tienen 72 horas para hacer su descargo, para decirnos, me ratifico en esta nota negativa o efectivamente sí ha habido un error. Y una vez que eso vuelva a la dirección, tenemos 5 días para expedirnos. Bueno, o sea que desde el ingreso del recurso hasta su expedición tendría que haber 8 días hábiles. A partir de esto, y para poder dar continuidad también, César, lo que hace a los gravámenes, porque sabemos también que existe un proceso interno, ¿cómo trabajan de esta manera ustedes? La verdad que desde que ingresa el documento del funcionario siempre está, o sea, las secciones están obligadas, ¿verdad?, a expedir dentro del plazo de los 10 días, ¿verdad? Nosotros tenemos que verificar los derechos oponibles, porque en realidad lo que el registro hace es otorgar una seguridad jurídica con relación a la titularidad registral, porque hay pues una puja, hablando así mal y rápido, hay una puja ahí fuera, ¿verdad? De repente cuando uno quiere hacer efectivo su derecho sobre un inmueble, entonces las partes se van moviendo. Yo interesado en mi inmueble que no me embarguen, que no me rematen, que no me traigan una medida, y también la contraparte que sería el que, por ejemplo, en caso de querer cobrarme un crédito, la única manera de garantizar el crédito, por ejemplo, sería trabando un embargo, si es que yo tengo algún bien inmueble, por ejemplo. O sea, le hablo a modo de ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el abogado de la contraparte promueve el juicio de, por ejemplo, cobro de guaraníes a los efectos de trabar el embargo sobre mi inmueble, ¿verdad?, para que pueda hacerse efectivo ese cobro. Y ahí se dirimide en el ámbito judicial si es que yo me voy a negociar ese cobro, si es que me voy a pagar lo que debo. Estoy hablando en casos de deudas, ¿verdad? Porque generalmente que es lo más común. Lo más común. Sí. En el caso de una hipoteca, ¿cómo se escribe una hipoteca? Sí, la hipoteca se constituye por escritura pública, ¿verdad? La hipoteca ofrece el titular registral de un inmueble. Yo quiero obtener un crédito de alguna entidad financiera, sea banco, sea cooperativa, sea.
Entonces yo doy mi inmueble, siempre que esté inscrito en los registros públicos, doy en garantía. Entonces, ¿qué significa eso? Que el banco, la entidad financiera me va a otorgar X cantidad de dinero de acuerdo al valor de mi inmueble, si es que cubre una garantía, y me otorga X suma de dinero por el plazo que se convenga. Generalmente son de 20 años, ¿verdad? Y en caso de que yo no cumpla, ahí se vuelve aparejada con lo que está diciendo mi compañera, que en caso de que yo no cumpla con la obligación, se ejecuta esa hipoteca, entonces, pero eso ya se hace en el ámbito judicial. O sea que ustedes hacen registro, pero independientemente de ustedes se puede o no ejecutar, dependiendo de la responsabilidad de esa persona o el compromiso que haya asumido con ese dinero de la hipoteca, hablando mal y pronto. Ahora, en este caso, en lo que hace a la hipoteca, hablaba de algo que me parece importante, que es el tema del registro. Sí. El inmueble tiene que estar registrado a nombre de esa persona. Uno no puede embargar la vivienda de sus padres o no puede embargar la vivienda del abuelo. ¿Se puede hacer eso? Primero que nada tiene que ser el titular registrado. Siempre ¿verdad? el titular. Y tiene que estar ligada, vamos a decirle, la obligación. Por ejemplo, como usted dice, no puede embargarse el inmueble de mi padre si el que no está ligada a la obligación, ¿verdad? O sea, siento que el que asumió el compromiso fui yo, por decirlo así, ¿verdad? No, entonces no recae en ellos. ¿Cómo se cancela esta hipoteca? La hipoteca existen varias maneras de cancelar, ¿verdad? La más común es por escritura pública. Otra es vía judicial, también por el transcurso del tiempo y por confusión. ¿Qué sería la confusión? Por ejemplo, la hipoteca también puede darse entre particulares. O sea, yo le doy a usted mi inmueble en garantía, usted me presta X cantidad de dinero. Se dan circunstancias y yo le transfiero a usted el inmueble. ¿Se puede hacer eso? Sí, entonces, como usted es el acreedor hipotecario y ahora va a ser titular, o sea, usted pues no se puede obligar a sí mismo a... Claro. Entonces ahí esa es la figura de confusión, entonces queda extinguida la hipoteca. En ese caso... Porque se convierte en o sea, titular y acreedor hipotecario, como usted no se va a reclamar a sí mismo su cobro. Claro, entonces ya queda extinguido. Queda extinguido. O sea, es la confusión. Hay algo que en lo que hace a la medida cautelar y también que va de mano y en lo que hace también al levantamiento de lo que hace por caducidad. ¿Se puede esto? Sí, en realidad que las medidas cautelares caducan a los 5 años de conformidad a lo que establecen las leyes, ¿verdad? ¿Desde cuándo se computa estos 5 años? O sea, con la modificación que salió en el 2014, la ley 5.330, se computa desde la fecha en que fue ordenada la medida. Es por eso que ahora al tomar nota de una medida cautelar, necesariamente el funcionario registrador tiene que poner la fecha en que dicha medida fue ordenada, no de su ingreso a registros. De su ingreso a registros. Es una diferencia esa que tenemos ahora con esta nueva legislación. A partir del 2014. A partir del 2014. Ahora, ¿qué pasa lo que estaban, digamos, un año antes, 2013? No claro, lo que estaba en 2013 caducan a los 5 años, pero se cuenta la fecha de inscripción. Es decir, sí, puede ser que la medida cautelar haya salido en enero del 2010, ¿verdad? Pero recién el oficio judicial llegó a registro en marzo del 2010. Entonces, esa medida cautelar va a fenecer en marzo del 2015, pero, en marzo del 2015 y no en enero, que es la fecha en la cual se trajo a registración. Por eso es importante la fecha. Ahora, hay que hacer una salvedad. Las medidas cautelares caducan a los 5 años, con excepción de la anotación del litis, que tiene una regulación diferente, y del embargo ejecutivo, que es considerada una medida judicial y no una medida cautelar. Ese es un tema así que tenemos muy recurrente en la dirección. ¿Entra en confusión o, digamos, a beneficio de cada uno para la interpretación, que es algo que pasa también, ¿no? Más o menos sería así. Pasa que hay diferentes criterios, ¿verdad? Es criterio de la Dirección de Registro Inmobiliario y de la Dirección General de los Registros Públicos que la caducidad prevista para el embargo preventivo no opera para el embargo ejecutivo. ¿Por qué? Porque tiene una regulación diferente. Si uno estudia lo que dice el Código Procesal Civil, en la parte de medidas cautelares no se encuentra regulado el embargo ejecutivo, con diferencia del embargo preventivo, que sí está regulado en el título 14, capítulo 2. Entonces, el embargo ejecutivo, consideramos nosotros, y en su momento hicimos una consulta al Tribunal de Apelaciones en el año 2007, y esa consulta es vinculante para nosotros, registros públicos, y nos dijeron ellos que el embargo ejecutivo no aplica la caducidad. ¿Por qué? Porque sigue la suerte del juicio. Hay que destacar o hay que hacer énfasis
en que el embargo ejecutivo opera por la presunción de certeza que se tiene al presentar un título ejecutivo. Esa es su gran diferencia con el embargo preventivo. Entonces nosotros, habiendo un proceso de ejecución abierto, el registro no puede conocer cómo termina ese proceso de ejecución. Puede durar más de 5 años incluso. Entonces, ¿cómo nosotros estaríamos caducando algo que puede estar dirimiéndose todavía en el órgano jurisdiccional? Es por eso que para levantar un embargo ejecutivo necesariamente necesitamos contar con la orden del juzgado. Una vez que se tiene la orden del juzgado, Nosotros procedemos al levantamiento y por eso es que tenemos muchos casos de abogados que nos vienen a pedir caducidad. Mi embargo ya está inscrito hace 10 años, nos dicen, y ustedes me siguen publicitando, ¿verdad? ¿Cómo puede ser si está caduco? Y ahí es que tenemos que explicarle y fundamentar cuál es la postura de registro y en qué nos amparamos para decir que no somos nosotros quienes tenemos que levantar, sino el órgano jurisdiccional, y le indicamos que primeramente recurra ante esa vía. o sea que una vez que tenga este dictamen del órgano jurisdiccional, recién se puede proceder al levantamiento en el caso de que, digamos, ya se tenga esto. Así mismo, una vez que ellos tengan la resolución judicial, el juzgado es el que va a librar oficio de registros públicos en la forma que habíamos dicho, ya sea vía electrónica o vía formato papel, y va a ordenar el levantamiento de esa medida cautelar. Y ahí es que nosotros tomamos nota. Se tiene más o menos los mismos requisitos de entrada que la anotación, va a controlar el funcionario y si todo está en orden, si todo corresponde, procede a dejar constancia del levantamiento tanto del asiento registral como a glosar esa orden en el registro de medidas cautelares. Mientras ustedes no tengan este dictamen del juzgado, puede durar lo que dure. Así mismo, mientras Puede que ser no 7, 8 años. indefinido. De 30 años inclusive tenemos embargos. Hay casos de sí, 30 años. Sí. que están anotados ahí. Claro, y uno piensa directamente en los 5 años y dice, no, esto ya caducó. Claro. Así mismo. Pero sigue vigente, o sea, en base a nuestra legislación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se solicita justamente la caducidad? Porque es uno de los temas también que marcamos en las medidas cautelares y también los gravámenes. Ya. La caducidad opera de oficio. En realidad es la sección quien, al darse cuenta que ha transcurrido el plazo, debería poner que ya se encuentra caduca la medida y no proceder a publicitarla. Sin embargo, hay casos en que igual se sigue publicitando la medida. Entonces, en ese caso, el recurrente, el abogado que presentó, la escribana o el interesado, tienen la opción de hacer una nota, presentar un escrito a la dirección del registro inmobiliario y indicar, tengo este informe de condiciones de dominio o este certificado o tengo este asiento registral que consta con esta medida que a la fecha ya se encuentra caduca en virtud del artículo 701 del Código Procesal Civil. Entonces tienen el procedimiento que habíamos indicado, ingresa a dirección, nosotros vemos si corresponde, pedimos un descargo a la sección de por qué ellos están publicitando todavía la medida si es que ya está caduca, y es ahí que ellos nos indican, bueno, en realidad es un embargo ejecutivo, por eso estamos publicitando todavía, o en realidad es un embargo y en su momento no se puso en el asiento si era preventivo o ejecutivo, entonces nosotros seguimos publicitando porque no sabemos si es que está o no está caduco, ¿verdad? Y es ahí que, por ejemplo, entra el estudio de la dirección, tenemos que proceder a pedir los registros de medidas cautelares de aquella época y ver la naturaleza del embargo, si era un embargo preventivo, si era un embargo ejecutivo o si en su momento el juez directamente no hizo constar en el oficio la naturaleza de ese embargo y ver si corresponde o no el levantamiento por caducidad. ¿Y en el caso de los gravámenes? En el caso de los gravámenes, la caducidad opera, o sea, dependiendo del tipo de hipoteca, opera a los 20 años. O sea, que pasado el transcurso de 20 años se puede solicitar la extinción de la hipoteca, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, a veces los créditos son otorgados para ahorro y préstamo para la vivienda y que tienen otro plazo que son de 25 años. También los créditos que son otorgados a favor de lo que antes era Conavi, hoy Senavitat, pueden durar hasta 30 años, ¿verdad? Se puede extender hasta 30 años. También, como indica la compañera, si es que es la hipoteca, digámosle, pura y simple, que la de 20 años, ¿verdad? Se solicita nota mediante a la dirección del registro inmobiliario la caducidad, indicando, ¿verdad?, de que ha transcurrido el plazo de 20 años, por lo cual se solicita la extinción de la hipoteca. Ahora, se maneja un margen, digamos, de operaciones, porque sabemos también que es un volumen importante. Todas estas operaciones se realizan aquí en Central, tienen, digamos, oficinas en el interior del país. ¿Cómo trabajan, digamos, para poder canalizar todo esto? Porque hablamos de un volumen importante de documentos y siempre las personas buscan que sea esto práctico, ¿no? ¿Cómo trabajan en este sentido? Bueno, registros públicos es centralizado, o sea, todas las operaciones se hacen a través de Central porque
Porque todos los asientos registrales están acá en Central. Difícilmente una circunscripción del interior puede hacer un levantamiento o formar su registro si somos nosotros quienes tenemos los asientos registrales. Entonces, necesariamente todo el procesamiento del documento se hace en la sede registral. ¿Cuál es el volumen de documentos que manejan? ¿De los recursos de apelaciones o de los que...? En general, para tener una idea, o al menos los recursos de apelaciones, de lo que vos tengas estos datos, para tener una idea de cómo hoy día operan dentro de la oficina. Los recursos de apelaciones más o menos ingresan a la Dirección de Registro Inmobiliario una cantidad de entre 15 a 20 por día, ¿verdad? Por día. Por día, Así pero mismo. el análisis integral de cada documento a veces, dependiendo de la complejidad de los casos, a veces te lleva 10, 20 días. Nosotros tenemos plazos que tenemos que cumplir, ¿verdad? ¿Tiene plazo? Pero por la complejidad del caso a veces no es mero tipeo como pareciera ser, ¿verdad? ¿Cuántos días le dan de plazo a ustedes para poder tener, digamos, resultados? Si es, por ejemplo... O sea, en lo que dice sería, digamos, la normativa. Claro. Pero como bien decía, estudiar cada caso a veces depende... Claro, generalmente lo que es publicidad, nosotros tenemos 5 días para expedirnos una vez que le toque al asesor, ¿verdad? O sea, se presenta a ventanilla, al día siguiente tiene 72 horas, o sea, se remite a la sección que corresponde y tiene 72 horas para hacer el descargo correspondiente. Luego eso va otra vez a la oficina de la Dirección del Registro Inmobiliario y se le asigna un asesor. Si es algo de publicidad, 5 días. Si corresponde a algo de inscripciones, que serían los títulos, ¿verdad? 10 días para expedir. Una vez que se le asigna al asesor, o sea, ahí luego técnicamente ya te pasaron 8 días en caso de publicidad y en caso de inscripción ya te pasaron 13 días. Hábiles. Hablando. Estamos contando sábado y domingo. Ustedes cuentan sábado como... Para los casos de apelaciones no corre día sábado y domingo. Ahora, para los plazos registrales sí corre sábado y domingo. Nelly, ¿querías agregar algo con el tema de los documentos? Sí, no, quería hacer notar más que desde el 2005 hasta ahora hemos llegado a los 10 millones de documentos ingresados. Así que con eso te puedes hacer una idea más o menos de cuál es el volumen de trabajo que manejamos. 10 millones. 10 millones de documentos llevamos en este mes. Desde el 2 de mayo del 2005 es ese conteo, porque es desde la fecha que se implementó el sistema informático. Claro, y estamos hablando dentro de lo que es este proceso también de informatización, en donde todavía hablamos de un papel físico. Me imagino dónde ingresan este volumen de Calcula que esas 10 millones de entradas están todas en la sede registral. Por eso es que es tan urgente nuestro proceso de modernización y digitalización de los asientos registrales. Porque si algo llegase a pasar o si se pudiese perder toda esa base de datos, se generaría un caos registral. Entonces ahora estamos trabajando en una base de datos en el sistema informático registral, que creo que tengo entendido que ya hablaron en tu programa, sí, en donde vamos informatizando todos los asientos de forma tal que siempre podamos contar con esa información. Para evitar, como decía, se da una catástrofe, se da un incendio o algo y se pierde todo. Imagínense, todos los títulos del país están ahí, o sea, el título de tu casa, el título de todas las personas están ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la seguridad jurídica que uno tiene a los efectos de reclamar cualquier Sí, en lo que hace justamente a la exigencia de los documentos. Ahora, la hipoteca es una figura, digamos, común, ya que se maneja, ¿no? Sabemos que es una herramienta válida, pero es lo que más, digamos, demanda en cuanto a poder revisar los documentos, la exigencia, todo esto, o cuáles son los casos que más se deben de atender, por decirlo de cierta forma. Todos los casos se deben atender en registro, sí. Cada caso es especial y cada caso tiene su complejidad. Si bien la hipoteca tiene su complejidad y la seguridad que uno debe brindar, también es así con el caso de las transferencias, de los loteamientos, de la anotación de medidas cautelares. Si un funcionario llega a anotar mal una medida cautelar, si llega a anotar una medida cautelar que no corresponde, es su responsabilidad. Es por eso que se habla siempre de la responsabilidad civil, administrativa y penal de los funcionarios registradores. Son ellos quienes van a tener que hacerse el día de mañana cargo de ese embargo que se anotó mal, y tuvimos ya casos así. Imagínate si... que por la excesiva cantidad de trabajo, como te dije, hablamos de 10 millones de documentos que ingresaron en 10 años y encima cada documento te genera uno o varios asientos registrales. Por ejemplo, un loteamiento es un número de entrada más para nosotros. Sin embargo, de ese loteamiento pueden salir 600 lotes. Son 600 partidas registrales que vos tenés que estar haciendo. Ni hablar si tienen medidas cautelares o si tienen gravámenes, ¿verdad?
Entonces, ellos están tan sobrecargados de trabajo que de repente existen errores, son errores humanos y son ellos quienes el día de mañana tienen que responder por esos errores. Tienen que hacerse cargo. Se tienen que hacer cargo. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Como ya le decía, nos quedamos sin tiempo. Tenemos preguntas pendientes y que siempre acercamos y agradecemos siempre la predisposición por estar aquí y en su persona también el saludo a los compañeros que están allí, me imagino también trabajando y saben de lo que estamos hablando y por sobre todo también lo que significa esto para poder justamente ofrecer este trabajo en tiempo y forma y ser prácticos a la hora de dar estos documentos o todo lo que se solicita en registro. Muchas gracias por venir. Agradecemos a vos por el espacio, por el tiempo y pedimos a la teleaudiencia que sean considerados con los plazos. Hacemos todo lo posible por cumplir, pero como te das cuenta no es un trabajo fácil, no somos muchos funcionarios y el volumen de trabajo es inmenso. César, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación.